día, hermosa familia. ¿Cómo están? Bendecido día. Estamos hoy en el día número 9. Ya casi no me alcanzan los dedos para contar. Recordad que estamos construyendo juntos una base sólida para nuestros momentos más difíciles y un gran refugio para nuestros momentos de dificultad. Así que vamos a leer juntos hoy la palabra de Dios en el libro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 8. Yo te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Rápidamente nos conectamos con la primer pregunta. ¿Qué aprendo de Dios? Yo creo que en el día de hoy, al ver el versículo, esta pregunta se contesta sola. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos de Dios es que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra que Dios nos da, la palabra que Dios dice, es algo que permanece para siempre. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, si yo sé esta verdad, si yo sé que mi Dios es así, ¿cuál es mi parte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que responder a esta verdad? Lo que yo tengo que hacer es aferrarme a su palabra. Decir bien fuerte, me voy a aferrar a su palabra. ¿Qué pasa? Vos no tenés que creer porque ves que se seca la hierba, porque ves que se marchita la flor. Vos no tenés que pensar que con la palabra de Dios va a pasar lo mismo. Las circunstancias difíciles, cuando estamos atravesando por un problema, por una enfermedad, por una pérdida, por un momento de dolor, eso nos confunde mucho. Nuestras emociones se van para cualquier lado y es normal, son afectadas, entonces tus pensamientos se disparan para cualquier cosa. Nosotros comenzamos a decir, a dudar de todo, comenzamos a sentir que todo es inestable y todo lo que sentimos cuando vos estás en una situación de estrés, cuando estás pasando por un problema, todas tus emociones, tus pensamientos comienzan a aturdirte. El miedo, la tristeza, el desánimo. Vos tenés que saber que cuando vos estás pasando por un momento difícil, todas tus emociones no te dejan pensar con claridad. Pero tiene que haber un momento ahí en donde vos tenés que decir, ok, yo estoy pensando todo esto por lo que estoy viviendo, pero ¿cuál es la verdad? Y ahí es donde te metes en este refugio, y ahí es donde te paras en el lugar seguro. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que siento, a pesar de lo que estoy viendo, a pesar de lo que me está pasando, su palabra permanece para siempre. ¿Cuál es esa palabra? Dios es fiel. La palabra que vos tenés que aferrarte es: Él está conmigo. A la palabra que vos tenés que aferrarte es: Dios no me va a dejar acá, Dios no me va a abandonar acá, yo voy a salir de esto, Dios me va a ayudar, Dios va a darme fuerza, Dios hoy está conmigo, hay más de Dios para mí. Ahora parece que no hay más nada, ahora parece que todo terminó, ahora parece que no hay salida, pero Dios tiene más, Dios no terminó conmigo. Eso es la palabra que permanece para siempre, a la que tenés que aferrarte. Y yo quiero en el día de hoy terminar volviendo a leer este versículo. Isaías 48. Volvámoslo a leer. La hierba se seca y la flor se marchita. O sea que muchas cosas pueden ocurrir a mi alrededor. Muchas cosas negativas, muchas cosas fuera de control, muchas cosas que se pierden, muchas cosas que terminan, muchas cosas que afectan mi vida, mi familia. Pero en ese momento, cuando estoy viendo eso, yo debo recordar la palabra de mi Dios. Ahí donde estás, decir: la palabra de mi Dios permanece firme para siempre. Hermosa familia, que Dios te bendiga y nos seguimos viendo porque vamos después al número 10. Así que te espero en el día 10.